Bueno, hay algo interesante del tema de hoy. Yo estaba pensando hasta ayer, bueno, ¿qué será lo que tengo que hablar? Y anoche, bueno, ya resaltó una idea y fue ya después de la vigilia. Después de la vigilia me senté a preparar esto y creo que es algo que el Señor tiene mucho interés en que lo sepamos. Si le ponemos un nombre a este tema, sería la conducta del creyente como hijo de Dios. Pensemos un poco, ¿cómo tendrá que ser nuestra conducta como creyentes si nos decimos hijos de Dios? Recordemos cómo hemos llegado a ser hijos. Hemos llegado a ser hijos por su gracia, por su misericordia y a un alto precio. El precio fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. No fue un regalo, fue algo que tuvo un costo altísimo. La Biblia dice muy claro, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y literalmente Jesús pagó el pecado con su muerte. Lo tomó en sus manos. Lo tomó bajo su responsabilidad sin que él la tuviera. Solamente porque su amor fue lo suficiente para pensar de que el hombre necesitaba una salvación y que las puertas de la comunicación con Dios fueran abiertas. Por lo tanto, es un alto precio que nosotros podamos decir, soy hijo de Dios. Tomamos la decisión de crecer una vez que nos consideramos hijos de Dios. Y además de aceptarlo en nuestra vida, no solamente en algunas áreas de nuestra vida, sino que en todas. Ese fue el propósito inicial. Ahora, lo que tenemos que pensar en el día de hoy es, ¿qué tan cerca de ese propósito caminamos hoy o qué tan lejos de ese propósito inicial? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense lo que ahí dice. Tomamos una decisión para poder aceptarlo en nuestra vida. Primero, creer en la obra de Jesucristo en la cruz y que esa obra era válida para nosotros. E inmediatamente Dios hace allí una declaración. Todos aquellos que han creído en Jesús y lo han aceptado y lo tienen en su corazón, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. No fuimos hijos de Dios por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios en permitirnos aplicar en nuestra vida lo que Él había hecho. ¿Cuál es nuestro estatus ahora? Nuestro estatus es, somos hijos de Dios y gozamos de gran seguridad. ¿Cuál debe ser nuestra conducta como hijos de Dios? Y eso es lo que tenemos que ahora recordarlo. Si hay algo que caracteriza a la iglesia cristiana en el día de hoy, es que esta visión está perdida. Somos hijos de Dios, pero andamos por nuestra cuenta. Y decimos que Cristo está en nuestra vida y que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, pero lo que sigue vigente es nuestra propia voluntad. Pero decimos que somos hijos de Dios. Ahora, el decir eso, necesitamos ver cuáles son las implicaciones de eso. ¿Cuál debe ser nuestra conducta como hijos de Dios? ¿Será la de siempre?
¿O tendrá que ser algo distinta? ¿Dónde están las normas? Para que nosotros podamos conocer cuál debe ser nuestra conducta con Dios. Esas normas están en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto lo que hay en la Biblia es lo que Dios ha escrito. No pertenece a ninguna otra persona. Por lo tanto son reglas confiables y que nosotros debemos conocer y poner en práctica. Veamos, por ejemplo, ya un pasaje que nos ponga en el tema. Malaquías 1, 6 al 9. Y vamos a leer de a uno. Primero, el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Allí en ese pasaje el que está hablando es el profeta Malaquías. Y tomen en cuenta que el profeta Malaquías fue el último profeta que Dios envió al pueblo de Israel. Todos los otros habían predicado lo mismo, recordándole al pueblo de Israel que estaban fallando lo que se esperaba de ellos. Y Malaquías aquí con toda claridad les dice, bueno, si ustedes se consideran hijos de Dios, bendecidos por Dios, ¿cómo lo están demostrando? Si Dios es su Señor, Él merece entonces que usted lo honre. Y si Él es su amo, usted su siervo, tiene que estar con temor delante de Él cuando no hace lo que Él le dice. Entonces, lo que está diciendo el profeta allí es, si usted se considera hijo de Dios, debe moverse en honrar al Señor y temerle al ser su siervo cuando no hace lo que Él le pide hacer. Si hay una característica de las iglesias cristianas hoy en día, ha desaparecido el honrar al Señor y ha desaparecido el tener temor del Señor. Ya no lo hay. Tenemos más temor de Petro que de Dios. Hemos perdido eso. Es parte del siglo XXI, que ha afectado a las familias, ha afectado a las familias cristianas y por ende a la iglesia. Sigamos en Malaquías 1 con el versículo 7. Ojalá lo anotara porque si lo va a estudiar después necesita esa cita. Termina el versículo 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Muy bien. Ellos preguntaron, pero ¿cómo es esto? ¿En qué nosotros hemos fallado? Dijo el pueblo de Israel. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, no tienes por qué regañarnos, no tienes por qué. Aparte de haber cometido los errores, orgullosamente tratando de decir, aquí no ha pasado nada. Pero ¿qué es lo que se plantea allí? Ustedes han despreciado la mesa de Dios. ¿Qué significará eso? Han despreciado la mesa de Dios. Para ustedes lo que Dios pone en la mesa, para todos ustedes no tiene ningún valor. Esa mesa que Dios prepara para sus hijos es lo que la iglesia tiene para ofrecer y dar a nosotros. Esa es la mesa.
comunidad, oración, alabanza a Dios, el estar los unos con los otros, el animarnos los unos con los otros y el adorar juntamente y dar gracias al Señor. Esa es la mesa que Dios ha preparado para sus hijos. Y esa mesa es la iglesia. En el caso del pueblo de Israel, era el templo. ¿Y qué estaba pasando? Que el templo solo funcionaba para los sacrificios, nada más. ¿Y por qué funcionaba para los sacrificios? Porque cuando el pueblo de Israel, cualquier israelita cometía pecado, ¿qué tenía que hacer? Presentar un sacrificio. Según su estándar económico, podía llevar un cordero hermoso o un cordero pequeño, o había incluso la posibilidad que cuando era muy pobre el judío, podía llevar una paloma, un pájaro. ¿Y por qué era importante el sacrificio para ellos? Porque al presentar el sacrificio, el sacerdote que estaba allí todo el día, tomaba ese sacrificio, lo mataba, lo partía y lo ponía sobre el fuego. Entonces, el que había pecado ponía su mano sobre ese animal. Y el pecado o la falta que hubiera cometido se transmitía al animal. Entonces, claro, los sacrificios eran a cada rato. Y eso es lo que el profeta está diciendo. Ustedes se preguntan en qué han fallado. ¿En qué han fallado? No han sido correctos, no han sido sinceros. Y piensan que por sus sacrificios Dios está complacido y tranquilo. No, eso no es así. No he sido honrado por ustedes como Dios, como su Padre, ni tampoco he visto el temor de ustedes para buscar hacer lo que yo les he pedido hacer. Yo creo que no estamos tan lejos de lo que pasaba en Israel hoy en día. ¿Ustedes han visto el temor de Dios en la ciudad de Cali? No lo hay, ni en ninguna ciudad, ni en Estados Unidos. Imagínense que el temor de Dios no ha sido capaz de detener los asesinatos de niños sin ninguna causa en los Estados Unidos. No saben qué hacer en Estados Unidos. No hay día que no maten 5, 10, 15 o 20 niños. Y la iglesia en silencio. ¿Qué dice la iglesia frente a eso? Necesitamos más vigilancia a la policía. Esa es la solución de ello. Más vigilancia a la policía. Castigar duramente a los que han cometido eso. Pero ¿quién es el que anima a esas personas a hacer el mal? No tienen quien los dirija como personas decentes y humanas. No conocen a Dios y Dios no tiene nada que ver con sus vidas. Y nosotros estamos aquí en lo mismo. ¿Estamos aquí? Exactamente igual. Todo lo que está pasando. ¿Cuál es la voz de la iglesia que se ha levantado sobre eso? Para decir, aquí estamos ofendiendo a Dios con esta conducta que estamos teniendo y con estas situaciones que estamos creando. No está esa voz, está oculta, está callada. Está callada. Y nos decimos hijos de Dios. Decimos que Dios es nuestro Padre. Y decimos que le honramos. Y decimos que le tememos. Porque somos esos siervos que si no cumplimos lo que Él dice, sin duda debemos tener temor. Y buscar un cambio. Pero ¿qué ha pasado? Y hemos desarrollado, sobre todo en el siglo XXI, una piel de rinoceronte. ¿Saben ustedes que el rinoceronte es el bombero de la selva? Así se le llama.
Por eso se busca que en las selvas los rinocerontes se multipliquen. Tiene una piel con un grosor de 8 centímetros. Es el único que puede trabajar cuando hay incendio en la selva. No lo toca, no le afectan las llamas. Por eso se le llama el bombero de la selva. Por eso que en las revistas antiguas para niños aparecía el rinoceronte parado y con un casco de bombero aquí. Sí, el bombero de la selva. Estaba haciendo aquello para lo cual fue creado. ¿Y nosotros estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados? Tenemos que respondernos a esa pregunta. Por eso entonces, en ese versículo que se acaba de leer, el profeta Malaquías, exhorta al pueblo judío y les dice clarito, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Entonces, ¿cuál es la pregunta que Dios le hace a su pueblo, al pueblo de Israel? El Señor pregunta a través del profeta, ¿dónde está mi honra como padre? ¿Dónde está mi honra como padre? Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está tu temor? ¿Dónde está tu temor? Es lo mismo que nos diría hoy, si el profeta Malaquías reviviera y estuviera aquí, diría eso, exactamente eso. ¿Dónde está mi honra como padre? Dice tu papá, Dios. ¿Dónde está la honra que le debes a Él? Ahora, si no lo consideras tu Señor, pero en cambio sí dices que Él es tu Señor, ¿dónde está tu temor? Haces lo que deseas, haces lo que quieres, haces lo que no debías hacer y no tienes un mínimo de temor. No te das cuenta que yo estoy mirando todo lo que haces y parece que no te importa. En Colombia, en distintas partes de Colombia, en el Cauca, están matando mujeres por gusto. Ni siquiera un marido que la mata porque lo engañó, no. Se bajan de una moto, toman a una mujer de unos 15 años, 17 años, la sacuden, la abusan y la matan y se van. Y nada puede parar eso, ¿cómo le parece? Nada puede parar eso. ¿Qué está sucediendo? Y estamos hablando de un país consagrado al corazón de Jesús y que ahora va a volver a ser consagrado. No sé si han leído. Ha insistido el presidente. ¿Y dónde está la consecuencia y el resultado? ¿Qué pasa entonces con nosotros los cristianos? Y el pueblo le dice a Malaquías, cuando él está regañándolos, dice lo siguiente, ¿menospreciado en qué? Si nosotros lo tenemos siempre presente a Dios. Claro, presente para presentarle sus problemas que necesitan solución. Presente para decirle, nos falta alimento, nos falta dinero, tengo problemas. No sé qué hacer con mis hijos ya no me creen a mí, no me oyen. Sencillo, si yo no honro a Dios, si yo no tengo temor de Dios, mis hijos ya copiaron eso y pasa exactamente igual. Como padre, yo soy un modelo de ellos. Como madre, usted es el modelo de ellos. Y a veces nos cuesta entender que lo que sucede con nuestros hijos es lo que nosotros le hemos mostrado. Y le echamos la culpa al colegio. Qué mal colegio donde los puse. No vale la pena haber pagado tanto, no aprenden nada, son sinvergüenzas. Y se va a reclamar al colegio. ¿Y qué le dice el profesor?
El profesor le dice, mi tarea es enseñarle materias que necesita para su desarrollo. Yo no tengo la responsabilidad de volverle un caballero o una dama. ¿Y no es así? Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que el diablo nos volvió muy confiados? Como diciendo, no te preocupes. Si la Biblia dice que Dios es misericordioso y que Él perdona una y otra vez, tranquilo. Pero mentira, eso no dice la Biblia. Eso no lo dice. La Biblia dice, yo te perdono si tú te arrepientes. Y si tú reconoces lo que has hecho malo, yo te perdono y te ayudo con una nueva oportunidad. Pero Dios no está ciego, ni está silencioso. Lamentablemente entonces, el siglo XXI, como consecuencia, la iglesia de Cristo perdió la honra y el temor a Dios. Esa es la situación. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? En lo posible, recuperar la honra de Dios y el temor a Dios, hablando, compartiendo de Cristo y predicando la palabra de Dios. No digo que la prediquemos desde lo alto de un lugar a 500,000 personas, no. Partamos por nuestros amigos. ¿Sabe usted que si su amigo no recibe a Cristo en su vida, se condena cuando muera? Lo dice no solo mi Biblia, lo dice la suya también. Y si no lo hacemos, entonces, ¿qué sucede con nosotros? No hay honra con el Señor y no hay temor con el Señor. En esa situación estamos ahora, lamentablemente. ¿Cómo nos criticaron en las redes sociales? En las redes sociales aparecían frases como esta. Felicitaciones al representante cristiano a la presidencia. ¡Fantástico! ¿Nos estaban felicitando o se estaban riendo de nosotros? Y era sencillo. Los cristianos en Colombia, según las estadísticas que existen, son el 60% de la población. ¿Cuánto es el 60% de 55? 55 millones. Tenemos gente como para sacar 5 presidentes. Pero ocurre que los cristianos no votan por otro cristiano. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros los cristianos estamos metidos en otra política y no con Cristo. Es triste, es duro, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. A veces nos vendemos por un plato de lenteja al que nos va a dar un trabajo. Y es una persona que no merece estar en ese lugar. Por eso que yo entiendo por qué me demoré en encontrar este tema. Es un tema duro, pero completamente al día. Leamos el versículo 7, por favor. ¿Lo volvemos a leer o el 8? 1:7. 7. Sí. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Por segunda vez el profeta toca el mismo tema. Es como decir, todo lo que Dios ha preparado para ustedes, ustedes no le han dado ningún valor. Han preferido seguir con los incrédulos, con los que no creen en Dios,
con los que están en otras religiones diferentes. Incluso han dejado sus buenas mujeres judías y allá están con las que no son judías. Hasta eso llegó el pueblo de Israel. Por eso la insistencia de Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está vuestro temor? Actúan sin ningún temor. Actúan sin ninguna vergüenza. Y el problema entonces aquí en el versículo 7, con la actitud de estos judíos que supuestamente eran parte del pueblo de Dios, en el caso nuestro, nosotros los cristianos, no debemos pensar que las conductas buenas o malas pasan inadvertidas para Dios. No pasan inadvertidas. La Biblia dice, yo conozco tu caminar, tu levantarte y tu acostarte. Y aun cuando estás dormido, yo te enseño en sueños. Si una noche de esta durmió mal recordando algunas cosas que hizo y se levantó con susto, ya sabe por qué. Hay alguien que está ahí. Y si es un padre, no nos va a dejar solos. Nunca. Él no nos va a abandonar por malos que seamos. Ahí estará para o bendecirnos o castigarnos. Pero todo por salvar nuestra vida. Lo que nos cuesta en nuestras familias a veces salvar un hijo teniendo que hablarle fuerte y dándole unos golpecitos. Pensamos que el amor puede cambiarlo todo. El amor es solo parte del proceso. La verdad, la resistencia y la fortaleza es lo que conviene el amor. El amor sin fortaleza se pasa por encima de él. Por eso no debemos pensar que las conductas buenas o malas pasan inadvertidas para Dios o no son juzgadas por Él. Dios honra a los fieles. Esa es una verdad absoluta. Siendo fiel, usted no está perdiendo el tiempo. Evitando lo que no conviene, no está perdiendo el tiempo. Todo lo contrario. Está honrando a Dios y como consecuencia Dios lo va a honrar a usted también. Dios lo va a honrar a usted también. Dios honra a los fieles y mucho más en la medida en que valoramos la mesa del Señor. La pregunta para nosotros es entonces, ¿cuánto valoramos la iglesia? Esa misma pregunta yo podría hacer a los hermanos que están allí virtualmente, excepción de los que están enfermos y que sabemos que a pesar de estar enfermos o tener dificultades físicas, allí están sentados o en la cama participando de la mesa del Señor. Pero ¿y qué pasa con los que están sanos y buenos y no están ni allá ni acá? ¿Han llegado a pensar que portarse bien o mal delante de Dios, él ya está tan viejito, tiene más edad que yo, él ya está tan viejito que ya no es capaz de decir nada sobre lo que pasa en el mundo? Error. Dios dijo algo respecto de lo que se viene para Colombia. Dios dijo que iba a proteger la iglesia e iba a poner orden. Nosotros estábamos en la misma situación que el pueblo de Israel cuando se levantan los filisteos contra Israel. Y del rey israelita para abajo todos estaban muertos de miedo, sabiendo lo que iba a pasar. Les iban a matar a todos, no importa cuánto tiempo tomara. Y para avergonzar más a Israel, levantan allí, delante del rey, alcanzaba a verlo él, al famoso Goliat. ¿Y qué tarea tenía Goliat? Reírse de los judíos.
les dijo, miren, hagamos una cosa, no necesitamos pelear todos. ¿Cuál es el más fuerte de ustedes? Que venga conmigo. Y si yo pierdo, ustedes ganan y no los molestamos más. Pero si yo gano, todos ustedes son nuestros esclavos. ¿Y cómo estaba el rey? Escondido en su tienda, sin querer siquiera ni mirar. Y Goliat se burlaba todos los días. Hoy día tenemos un Goliat que se burla de todos. Tenemos un Goliat que se burla de todo. Ha hecho lo que ha querido. Los últimos videos que seguramente ustedes han visto. Pero se apareció alguien que nadie pensaba. Yo jamás pensé que alguien se iba a aparecer así. ¿No? Aparentemente muy sencillo. Aparentemente muy ignorante, tipo campesino. Pero resulta que exactamente con esas condiciones que estoy diciendo, eran las condiciones que tenía David. Las mismas. Ni su padre confiaba en él. Cuando el profeta Samuel fue a buscar a alguien, ¿qué le dijo el papá? Mira, estos son mis hijos, son todos soldados, míralos. ¿Y no tienes otro? No. Y después por vergüenza dijo, sí, pero me da pena traerlo. Está dedicado a cuidar las ovejas, es medio tontito. Y él hablaba así porque no era hijo del padre. Era solo hijo de la madre. Entonces Dios le dijo al profeta Samuel, ese es el hombre que yo quiero. Pon tu mano sobre él y bendícelo porque va a ser rey de Israel. Y David fue y se presentó al rey. El rey le dijo, lo miró de arriba abajo porque el rey era más alto que David. Se dice que David tenía 1,60 m más o menos, 1,55 m. Y el rey le dijo, ¿y tú? Vengo en el nombre de Dios para pelear con Goliat y lo voy a vencer. Y el rey le dice, ¿tú? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo voy, por favor. Deme el permiso, respáldame para ir. ¿Y qué le dice el rey? Bueno, mira, por lo menos ponte mi armadura. ¿Cómo vas a ir sin armadura? Por pura obediencia, él se la pone y le queda grande y no puede caminar con la armadura. Se la saca y le dice, mire, yo así estoy bien y mis armas son 5 piedras de río muy redonditas que yo he seleccionado. Y se fue con su Honda, no con moto Honda, no habían en ese tiempo, con Honda para tirar la piedra. ¿Y qué sucede? Cuando Goliat lo ve, se ríe de él. Me han enviado un perro, no un soldado. Yo te voy a cortar la cabeza. Y David le dijo, soy yo el que te la va a cortar. Y se pusieron ya frente a frente, él con la espada, y sacó una piedra a David a la frente y lo mató. ¿Cómo? De una. Pero no se quedó tranquilo, tomó la espada del propio Goliat y le cortó la cabeza. Y los filisteos temieron todo el tiempo que David fue rey, ni querían mostrarse por allá. Ahora, compare la situación actual, es la misma, exactamente igual. ¿Qué cree usted que va a pasar? Si nosotros honramos a Dios, Él nos va a honrar a nosotros. ¿Pero lo hemos estado honrando? ¿O es porque tenemos miedo solamente?
Si tememos a Dios, el temor de Dios en nosotros producirá que no temamos del otro. Esa es la promesa que hemos visto nosotros en estas 2 semanas hablando aquí en la iglesia. Parece insólito, pero Dios no es hombre para que mienta. Dios hará algo, porque Colombia, hace mucho tiempo atrás, se hizo una profecía sobre Colombia. Que Colombia iba a ser cabeza del Evangelio en América Latina. ¿Y sabe por qué yo lo creo? En este momento es el único país que habla de Dios y del Evangelio. Ni Argentina, ni Chile, mi país, Bolivia, Perú, Ecuador, México, todos han caído. Todos están en contra de lo que es Dios. Así que esa ha sido nuestra oración. Pero, lamento preguntar esto. ¿Cómo Dios puede escuchar su oración y mi oración? ¿Será que de pronto nos dice, claro, ahora que te tiemblan las piernas me estás buscando? ¿Por qué no me buscaste antes, cuando te bendije? Necesitamos enfrentar a Dios con el perdón. Y Dios hará, porque no tenemos otra solución. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hay sacerdotes que están diciendo algo muy correcto. Si cae Colombia, se cae la defensa del Evangelio en América Latina. Dios va a hacer algo. No hay duda que sí. Perdón, el versículo 8, ya vamos hacia la parte final. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La queja de Dios en el versículo 8. Yo os he dado todo. Habla a través del profeta. 300 años estuvieron como esclavos en Egipto. Dios los sacó de Egipto y los puso en una tierra que no tenían. Y esa tierra fue de ellos, la tierra prometida. Y Dios dice, bueno, ¿y qué pasa? Todo lo que he hecho por ustedes. Y ustedes se preguntan, ¿tenemos que darle a Dios? Y el profeta les dice inmediatamente, no damos lo que debemos dar. Piensen, dijo el profeta, los sacrificios que ustedes traen son imperfectos. Son animales que están o enfermos, o les falta una pata, o han tenido heridas. Y ese es el sacrificio que traen para su papá, para Dios. Lamentablemente ustedes no dan lo mejor, sino lo que les sobra y con lamentaciones. El Señor no está agradado. Se siente deshonrado. ¿Y qué hizo el pueblo al escuchar eso? ¿Ustedes creen que lloró? Cerraron sus oídos. Y trataron de atentar contra el profeta. Mataron muchos profetas, los judíos. Y este fue el último que Dios mandó. Después de este, Dios no iba a mandar ni uno más. Y así fue. Pasemos a Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El profeta aquí, ¿qué les dice? No es nada nuevo, ahí está.
desde los inicios del Antiguo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué bueno que hay jóvenes aquí. Tomen en cuenta esto. Supieran cuántos jóvenes mueren aquí en Colombia. Sin razón. Jóvenes. No es nada nuevo, dice el profeta. Ustedes ya lo sabían. Y se les pidió cumplir. Dios hizo su parte. No solo los sacó de Egipto, los llevó a una tierra nueva y se las entregó y quedó en manos de ustedes. Dios dice, yo cumplí. Pero ¿y ustedes por qué no cumplen? Ahora, si para padres terrenales es necesario que los padres terrenales tengan honra y sean servidos y se actúe con temor ante ellos, ¿por qué no conmigo? ¿Cuánto más a mí? Esa es la situación en que estamos hoy. Y es lógico, si los hijos no conocen ni respetan a Dios, ¿cómo van a respetar a los padres? Imposible. Esa es la crisis de familia. Los padres ya han tirado la toalla, no más. Que haga lo que quiera ya. No, todo lo contrario. Sigan, fuerte. Pero eso está pasando. Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con todos tus frutos. El resultado de tu trabajo, de lo que tú estás haciendo, aquello en lo cual Dios te ha bendecido aunque no te des cuenta. Y noten aquí en Proverbios 3, 9 al 10 lo que dice. Aquí no dice que es la siembra y la cosecha. Ese es el trabajo normal y natural que tenemos que hacer. Pero lo que a Dios le agrada, la rectitud en el trabajo. La rectitud en producir en el trabajo y la rectitud para abonar lo que hay que abonar con el resto de ese trabajo. Comenzar en rectitud, terminar en rectitud. En cambio, sembrar y luego cosechar, ese es un trabajo normal. No requiere rectitud incluso. ¿Quién exige rectitud en un trabajo como ese? Nadie. Nadie. Por eso a veces vamos a comprar los mangos y hay 3 que vienen malos y vienen escondidos. ¿O no? Para Dios la clave de bendecir lo que nosotros hacemos y sus resultados es la rectitud con que lo hacemos. Porque dice allí, es como si lo hicieran para mí, con rectitud. Dios ama la rectitud. La rectitud honra a Dios. La rectitud será recompensada, dice allí. Cumple con lo que te han solicitado y hazlo tal cual te has comprometido. Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Robará el hombre a Dios? A veces nosotros decimos, pero ¿por qué la iglesia no puede ayudar? Cualquier iglesia tiene la capacidad de ayudar, cualquiera, iglesia cristiana. Pero siempre que se cumpla la función como tiene que ser. Allí, el profeta dice muy claro, en ese último libro, básicamente, del Antiguo Testamento. Lo que das a tu Padre Dios y el cómo lo haces,
muestra la opinión que tienes de Él. ¿Será que a Dios le importa nuestra opinión? Sí, esa es la respuesta. Sí le importa nuestra opinión. Porque a través de nuestra opinión nos juzga. Nos juzga. Si yo soy fiel con Dios, si doy lo que tengo que dar, si hago lo que Él pide, entonces significa que yo tengo una buena opinión de Dios, tengo temor de Dios, no voy a deshonrar a Dios. Voy a ser un servidor fiel. Pero si hago lo contrario, Dios dice, parece que tú te quieres reír de mí. Dios tiene paciencia, pero llega un momento en que la paciencia de Dios termina. Los judíos entonces no estaban honrando a Dios como correspondía. Y a lo mejor esa puede ser nuestra conducta también hoy. ¿Habrá agrado en Dios con lo que a veces hacemos, dice Jehová? A veces incluso como padres humanos actuamos fuerte cuando nuestros hijos son rebeldes. Bueno, no nos extrañemos que Dios como Padre también puede actuar así. También puede actuar así. Y finalmente, estamos en la hora, no nos hemos pasado. Éxodo 29 al 11. Ojalá hayan tomado nota, vamos a tener unos minutos para comentarios de ustedes. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es un mandamiento. ¿Lo estamos respetando? De los 7 días de la semana, Dios dice, hay un día que está consagrado a mí. Nosotros estábamos al principio en el domingo. Ahora estamos en el sábado. ¿Por qué razón? En las iglesias cristianas, ¿cuál es el comentario acerca del día domingo? ¿Qué problema? En la familia tenemos un almuerzo dominical. Vamos a estar todos. Papá, mamá, abuelos, tíos, etc. Y yo también, ¿cómo no voy a estar allí? No puedo ir. Imposible. Tengo que estar aquí. ¿Y qué dice Dios? Bueno, cambia ese día y toma otro día donde sí vas a cumplir 100%. Es como si Dios dijera, familia es importante. Pero de los 7 días de la semana, hay uno solo que pido que dediques a mí. Solo uno. Obviamente entonces, muchas veces, qué fastidio ir a la iglesia. A mí también me ha pasado así. Oiga, pero realmente, por mí yo me quedaría en la casa. Cuando recién empecé, hace ya muchos años. Entonces a veces Eugenio me decía, no, pero tú tienes que ir. ¿Pero por qué? Pero si tú eres el pastor, ¿cómo no vas a ir? ¿Deber es deber? ¿Deber es deber? Lleguemos tarde, total, a nadie le importa. Lo importante es que nos vean allá. Te pregunto, ¿harías eso si el presidente te invita a su reunión o un ministro? ¿Lo harías? Aló, señor ministro, le comento una cosa. No me espere, decidí no ir. Gracias. ¿Lo haría?
Por lo menos al ministro le avisaría, pero a Dios no le avisa. Él se da cuenta solo. Ahora, si hay otra actividad atrayente, haga el cambio, póngala para otro día. Después de la pandemia, cuando comenzaron los paseos, desaparecieron los sábados y domingos. Toda la gente paseando. Algunos hasta se enfermaron de COVID en el paseo. Y cristianos. Yo no les decía, pero ¿por qué tome ese riesgo? Es que ya estamos aburridos de tanto tiempo allí encerrados. ¿Cierto? Pero a veces hay que tener bastante fuerza para decir no. Entonces, ¿qué sucede? Otra vez aquí el profeta diciendo, hombre, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la mesa que Dios prepara y presenta en la iglesia y tú no estás? Y tú no estás. Nosotros estamos súper contentos de que personas que sabemos que físicamente no pueden venir, y están ellas toda la semana incluso conectados virtualmente, y damos gracias a Dios por ello. Pero algunos de nosotros que no tenemos ninguna razón válida para no estar aquí un sábado. Incluso muchos nos dijeron, por favor, domingo no, porque hay tantas a veces obligaciones. Cierto, ok, sábado. Entonces hay obligaciones sábado y domingo. Y muchas de las obligaciones en una finca lejos, o en San Andrés, o en cualquier otra parte. Aunque lleguen comidos por los zancudos, pero llegan contentos. Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Si Dios lo consideramos nuestro Padre, tenemos que darle la honra como Padre. Y si somos siervos del Señor, debemos tener el temor frente a Él cuando decidimos no hacer lo que se nos ha pedido. Ese es el resumen de esto. Ese es el resumen. Tengo que darle honra como padre. Y tengo que experimentar el temor como siervo si no hago lo que Él me pide. No puedo cambiarle a Él las cosas. No puedo. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Si usted mira, aunque sea no por necesidad, sino por saber, es muy cortito el libro del profeta que estamos hablando. Después de ese profeta, Dios le dijo al pueblo de Israel, no van a ver mi rostro ni escuchar mi rostro a través de un profeta de aquí en adelante hasta que venga el que ha de venir. Por 400 años el pueblo de Israel no tuvo la guía de Dios y no tuvo profeta. ¿Y cuál fue la consecuencia? Los romanos se apoderaron de ellos y los pusieron cautivos. Y ahí sufrieron con un Herodes y con otro. Y cuando vino el profeta que tenía que venir, que era el Señor Jesucristo, no lo aceptaron porque no les pareció que era judío. Por eso, hoy en día, el pueblo de Israel vive de peligro en peligro.
Cuando usted va a Israel y observa la vida en Israel, policías, militares, constantemente, día y noche. El temor a un atentado de los ex árabes, que ahora se llaman de otra manera, y que viven al frente de ellos, separados por una línea. Y todavía están los problemas, las guerras todavía. ¿Y por qué la perdieron? Por no reconocer a Dios como verdadero Padre y darle la honra y dar cuenta a su Señor como siervos de las cosas que Dios les permitió hacer. La tarea que ellos tenían y que no la cumplieron en 1500 años, la cumplió Jesucristo. La tarea es que ellos eran el pueblo de Dios que tenía como tarea comunicar quién era Dios a los no creyentes. Y no lo hicieron. No lo hicieron, al contrario. Se contagiaron con los no creyentes, vivieron como si no tuvieran Dios, se metieron incluso en cultos que no eran de Dios. Y Dios dijo, punto, basta. En el último capítulo del libro de ese profeta, que es donde se acaba el Antiguo Testamento, allí hay una corta historia de lo que pasó y cómo quedó todo. Nosotros vivimos en una situación en que si vamos a vivir al estilo de lo que el mundo globalista quiere, no vale la pena. No vale la pena. Estamos a punto de una hambruna mundial, avisada ya. No es cuento. Apareció en la revista Economy, en la revista Economía Mundial. Ahí está. La semana pasada lo vimos aquí el video. Y es para temer lo que viene. Si no confiamos en Dios y nos acercamos a Dios como debe ser, Dios va a hacer su obra, pero a lo mejor no la vamos a disfrutar. A lo mejor no la vamos a disfrutar. Por eso, mi pedido, volvamos a Dios en serio. Este tiempo en que estamos no es para paseos. Lean lo que ha pasado con gente en paseo, que mueren sin saber por qué, los matan. Los matan. Pero a veces los cristianos ni leen siquiera para enterarse de qué es lo que pasa. Tiene una niña de 15 años. No se asuste, no la deje salir. Esas son las que están tomando, violando y matando sin razón. Es hora de reconocer a Dios en lo que es. Padre, necesita ser honrado, que hagamos lo correcto y que como siervos hagamos lo que nos toca hacer. Si usted tiene vergüenza de hablar de Cristo con otra persona y no lo hace, acérquese a Dios y dígale, Señor, ¿qué hago? Necesito algo que me cambie. Somos responsables por nuestros hijos, no porque tengan una profesión y que les vaya bien, no, más que eso, que conozcan a Dios, porque si no, no hay vida eterna. Para terminar, quiero en 3 minutos contarle algo a los jóvenes. Yo era un ateo hasta los 20 años. No creía en nada de esto que han escuchado. Al contrario, estaba convencido que habíamos llegado a este planeta por la teoría de la evolución. Para mí, escuchar de Dios era un cuento bonito.
Mis padres asistían a una iglesia cristiana y yo iba también, pero yo iba por otras razones. Claro, iba por otras razones yo. Había muchachas muy bonitas en la iglesia. No me gustaba que me hablaran de cristianismo. Lo discutía inmediatamente. Pero yo tenía un problema que nunca se lo contaba a nadie. Y era muy raro que, sobre todo, si uno va después a trabajar como un consejero psicológico, no puede tener ese problema. El problema mío era la ira. Fácilmente llegaba a la ira. De los 5 pasos que tú llegas a la ira donde ya ves todo rojo, yo me los saltaba a todos. Y eso me trajo un problema muy serio a mí. Casi pierdo a la que es mi esposa, porque se aburría de mi mala conducta. Y yo decía, me tiene que aguantar. Me tiene que aguantar. Y llegó un día en que andaba rondando por ahí un ex novio de ella. Y me dijo, me vas a llamar una semanita después y te aviso qué pasa. Ese fue el primer golpe. Ese fue el primer golpe. Y saben, hablé con mi mamá, porque mi mamá orando todo el tiempo por mí, y yo le decía, no ore por mí, mamá, no pierda el tiempo. Y le digo a mi mamá, ¿sabes? Estoy en un problema esta vez, tengo mucho temor de lo que puede pasar. Y a mi mamá le encantaba, a Eugenia, mi novia, le encantaba a ella. Y me decía, no me la vaya a tocar, decía. Y le dije, ayúdame a orar por ella. Y llegó el momento en que volvimos a conversar con ella. Y ella se dio cuenta que habían algunas diferencias, que ya no estaba tan bruto. Entonces yo le expliqué qué había pasado. Mira, yo ahora he tomado por la ruta cristiana. Y sucedieron varias cosas. Tuvimos una beca a México, nos fuimos juntos, estudiamos y nos preparamos para compartir el Evangelio con universitarios. Así comenzó mi paso al pastorado. Ahora, yo digo, si Dios lo hizo en mí, que era bien complicado, lo puede hacer en cualquiera de ustedes. Y la vida sí cambia. Porque veo que de alguna manera los hijos retratan lo que es uno. Y vale la pena. Así que, ¿son solteros ustedes, muchachos? Tranquilos, no les vamos a ofrecer nada, tranquilos. No. Va a llegar un momento que les va a pasar como a mí, en que ya hay que tomar una decisión sobre la vida, qué es la verdad y qué es la mentira, y seguir la verdad. Y por ahí está el camino al triunfo. Muy bien, vamos a ponernos de pie y nos vamos a despedir. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, en esta tarde, por este tiempo que nos ha permitido tener. Gracias, Señor, porque este mensaje anoche, como a las 12 de la noche que lo estaba terminando, entiendo ahora que era lo que tú querías. Era lo que tú querías que se hablara hoy. Señor, que todos comencemos a razonar como debe ser. Tú eres nuestro Padre Dios. Y como nuestro Padre Dios mereces toda nuestra honra, todo nuestro servicio, toda nuestra atención. Gracias porque permite que nos llamemos hijos tuyos. Pero ahora, Padre bueno, extiende tu mano y que podamos comenzar a caminar como esos hijos que tú quieres. Sabemos, Señor, cuáles son las áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar. Permítenos que las pongamos delante de ti, Señor, y que en tu amor, en tu gracia y en tu poder, esas áreas comiencen a cambiar de tal manera que nuestra vida sea una vida de éxito. Eso es lo que tú quieres. Y en estos tiempos, Señor, que son difíciles, que tomados de tu mano, sintamos que tenemos siempre una respuesta de tu parte
una salida y una solución, porque tú la tienes para Colombia. Te damos gracias, Padre bueno, en esta tarde, por cada uno de los que están aquí. Gracias, Señor, por recordar mi cumpleaños. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pedimos ahora, Padre, que esa bendición tuya venga sobre nosotros y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios. Amén.